Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Estamos en Cristo La Verdad TV, nuestro canal de YouTube, a través del cual puedes recibir las clases bíblicas que impartimos cada semana acerca de la palabra de verdad, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios. El pueblo de Dios, trabajando hoy en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Saludamos a todas las personas, a todos los siervos, las ovejas de Dios que pueden recibir este mensaje y las clases bíblicas, la cual edifica para el crecimiento de nosotros, para el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos que es el Señor alcanzándonos a través de su palabra, y esa palabra que nos santifica, esa palabra que nos edifica acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor trabaja con cada uno de nosotros, alguno como vaso para servir a los demás y a otro para recibir el mensaje, el cual va a ministrarle a su vida desde ahora y para siempre, en ese compromiso santo que tenemos para con nuestro Padre Celestial. El pueblo de Dios es el título con el que trabajaremos en esta lección 7, Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. El pueblo de Dios. Más leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algunas veces los creyentes olvidamos cuál es nuestro propósito en la vida. Por el ajetreo del día a día es muy fácil olvidar que somos creaciones maravillosas a los ojos de nuestro Creador y que tenemos un propósito en la vida. Es por eso que en Primera de Pedro 2, del 9 al 10 nos enseña que para el Señor somos linaje escogido. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad, y ese era el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas la nación judía cumplió su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Dios, contra Jehová. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quienes pueden ser llamados así porque en esta época la gracia, la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Hay un cambio, hay un nuevo pacto, hay un nuevo propósito para Dios continuar trabajando con la humanidad. Un linaje es la línea de antepasados y descendiente de una persona. Un linaje escogido no es excluyente a una generación, literalmente. Más bien es un título que ganan todos aquellos que elegidos, lo que quiere decir que usted no necesita luchar por ocupar un lugar en la casa del Señor, ya que Él le escogió. El Dios del universo le buscó activamente porque quería entablar una relación eterna con usted. Usted fue seleccionado por Dios mismo. Esto se refiere al creyente, al que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Fue el Señor quien te escogió, fue el Señor el que te puso fe en tu corazón y fue el Señor el que te trajo al Evangelio, que es los pies de Cristo, los pies del Evangelio. El Señor te trajo porque Él es quien agrega lo que han de ser agregado. Por lo tanto, Él escoge
y agrega. Entonces por eso se te está hablando a ti. El Dios del universo te buscó activamente porque quería entablar contigo una relación eterna. Usted fue seleccionado por Dios mismo. Así que cuando usted escuche el linaje escogido, se refiere a usted, se refiere a nosotros, los que hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por la fe que Dios puso en nuestro corazón para que así creamos. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones. Cuando se menciona la iglesia, se refiere, perdón, cuando se refiere a la iglesia, se refiere a los creyentes en Cristo. Todo aquel que es creyente en Cristo es templo del Espíritu Santo, es una nueva creación y es esa iglesia, ese linaje escogido, esa nación santa, ese divino tesoro. Todo esto lo dice el Señor de usted y de mí. Entonces, como Dios lo dice, yo lo creo, porque todo lo que Dios dice es verdad. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Acuérdese que Cristo, aun cuando vino, todavía no había conformado su iglesia. Y cuando le dice a Pedro, en esta roca, ¿cuál es la roca? Cristo. En esta roca fundaré la iglesia, fundaré mi iglesia. Y es por esto que a partir de Cristo, con el evangelio que nos dejó, que la iglesia es lo que es. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces la iglesia fue fundada en Cristo Jesús. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. O sea, Israel sigue siendo Israel. La iglesia es ese pueblo que él creó para regalárselo a sí mismo y con el cual él tiene un plan presente y con el cual él está trabajando en esta época de la gracia, en este tiempo de la gracia de Dios, en esta dispensación, como se llama en la palabra, de la gracia. Es un trabajo para con la iglesia. El trabajo que el Señor viene haciendo y viene haciendo con Israel, ese trabajo está en stand-by, ese trabajo está, Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. Lo bendecimos con toda bendición, amamos el pueblo de Israel y entendemos que ellos también están dentro del plan de gracia del Señor, pero todavía el Señor va a trabajar con ellos de manera particular, porque ahora está trabajando en la dispensación de la gracia con la iglesia de Cristo, con los creyentes en Jesucristo, hasta que Él venga en el rapto y nos lleve con Él para entonces regresar con Él para durar esos 1000 años que vamos a durar trabajando con el pueblo de Israel, en el cual la simiente de David estará sentado en el trono, que es Cristo, y estaremos ahí nosotros como reyes y sacerdotes gobernando juntamente con Cristo, porque dice que en la segunda venida en que todo ojo le verá, porque Él viene primero a las nubes y se lleva a su iglesia, pero en la que todo ojo le verá, dice que viene con los ejércitos celestiales y con los redimidos, los que le creyeron al Cordero, que venimos con Él, porque ya hemos pasado lo que es ese gran banquete en el cual nosotros vamos a ser dados de cuerpo glorificado y vamos a ser totalmente limpiados de todo peso del pecado, y ya la estaremos manifestando en imagen y semejanza y representando a Cristo aquí en este trabajo que Él viene a hacer con el pueblo de Israel y con la humanidad. Nosotros estaremos gobernando juntamente con Cristo en ese milenio, pero sin pasar allá, porque esas son clases de otro momento donde vamos a estar explicando todo el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Apocalipsis, y ahí estarán todas estas cosas bien claras acerca de nosotros, acerca del pueblo de Israel y de la humanidad. Ahí estaremos dando esa clase después de este libro que estamos dando acerca del Evangelio de Pedro, primera y segunda de Pedro. Y para siempre, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. Volverá a ocuparse de la nación judía para hacerlos sacerdotes y testigos en el mundo. Romanos 9:11 al 32 y Apocalipsis 7:1 al 8. Real sacerdocio en los días del Antiguo Testamento
Un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Las dos funciones estaban separadas y eran distintas, pero en Cristo Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos del rey y tenemos acceso libre y personal al Dios Todopoderoso. Somos del rey, ya no necesitamos intermediario más que a Cristo. Por esto que ahora hay diferente tipo de pacto, diferente tipo de relación para con nuestro Señor. Podemos venir a su presencia cada mañana en nuestro aposento alto y conversar con nuestro Dios cara a cara, sin velos. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obra, todo lo que revela su gloria y excelencia. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Cuando nuestras vidas manifiesten su divino carácter, entonces los demás conocerán la excelencia de Dios. Así los hombres deben reconocer que el Señor de los cristianos es el único Dios soberano, eterno y salvador de la humanidad. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás, entonces fallan como lo hicieron los judíos. El mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo. Esta misma expresión indica que el Altísimo nos honra con la posición de reyes. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero al nivel de reyes. Los sacerdotes estaban consagrados al servicio del rey de reyes y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo. Los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. En el versículo 9 Pedro dice que somos una nación santa y lo somos, y hemos de vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo, pero no aislarnos de los incrédulos, sino anunciarles las virtudes del Padre Celestial. Para hacerlo, ellos tienen que conocernos, observarnos y oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con sus valores y sus malas conductas. No todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y nuestro sumo sacerdote. El creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirables. Nación santa. En el capítulo 1, Pedro exhortó a los creyentes a ser santos porque Dios dice, yo soy santo. Esto mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina a través de su vida nacional, su vida comunitaria y su ética personal. El mundo comprendería que Jehová Dios era el único Señor santo y verdadero. Pero en muchas épocas las naciones que lo rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos el reflejo del carácter de su Creador. Actualmente, nuestro Padre ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo que debe ser santa y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que los hombres crean en él. La palabra santa significa apartada. El Espíritu Santo ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nada puede deshacer esa relación con el Padre. Nadie ni nada puede apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eres y somos templo del Espíritu Santo en este nuevo pacto. Y Él está sellado con nosotros y en nosotros hasta el día de la redención en que Cristo venga a recoger su iglesia.
El Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose en esa deidad como Espíritu Santo, de manera que Él dentro de nosotros nos guía y nos trae al conocimiento de su palabra. Esta obra que hacemos de predicar y llevar el Evangelio no nos pertenece a nosotros como personas, por eso esto pertenece al propósito del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Él ahora está en nosotros y nos motiva y nos da y nos pone la voluntad de hacer las cosas que Él quiere que hagamos, porque así es como respondemos a este llamado que tenemos de predicar el Evangelio a todo pueblo, lengua y nación, como comisión. Como comisionado tenemos al Espíritu Santo. En cada persona que predica la palabra, en cada persona que el Señor usa para llevar su palabra, está la manifestación del Espíritu Santo, porque Él es que nos pone la gracia y el propósito de hacer la voluntad de Él cuando tratamos de alcanzar a las ovejas a este conocimiento de la palabra, como le dijo Cristo al Señor: santifícalos en tu palabra. La palabra de Dios, esta que predicamos, esta que enseñamos en esta clase bíblica, es para santificarnos. ¿Qué significa la santificación del creyente? Que nosotros empezamos a hacer lo que Dios tenía como propósito con el pueblo de Israel, en el cual fallaron, que era manifestar el carácter de Dios a través de ellos. Pues nosotros los creyentes tenemos que manifestar el carácter de Cristo, por lo que debemos cada día ser más de Él, parecernos más a Él, negarnos a nosotros mismos para que Cristo se manifieste a través de nosotros. ¿Cómo? En amor, en aceptación y en perdón. Debemos practicar el amor, debemos practicar la aceptación y debemos predicar el perdón. Cuando digo la aceptación es porque debemos llevar este evangelio a todo pueblo, lengua y nación, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de religiosidad, sino observando que la palabra y el evangelio sea manifestado a la vida de la persona, de manera que la palabra sea la que transforme, sea la que convierta, sea la que llame al arrepentimiento y sea la que convenza de pecado. Y este es el propósito de las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda crecer a la altura del varón perfecto en esta carrera de aprendizaje que tenemos, de conocer el carácter de Dios a través de la palabra. Cristo es la palabra, Él es la vida, Él es la verdad. Y por eso le llamamos palabra de verdad, palabra de Cristo, para que sea usted y yo alcanzado en el conocimiento y la manifestación de las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Es por esto que hacemos énfasis en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No es que te van a sellar. Una vez el Señor puso fe en tu corazón y te agregó a Cristo, ya tú estás sellado con el Espíritu Santo, ya está en ti. No importa dónde tú estés, el Espíritu Santo está en ti, manifestándose, llevándote y guiándote a que tú tengas un crecimiento cada día, siervos y siervas, un crecimiento para llegar a la altura del varón perfecto, para el día de la redención. El Espíritu Santo va a estar en nosotros como somos su templo hasta el día en que Cristo venga a llevarnos con Él. Para entonces ahí seremos transformados a cuerpo glorificado, nos vamos con Cristo y entonces es donde vamos a conseguir lo que el Señor dice, que la obra que Él empezó la va a terminar, que es la manifestación de lo perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo? Porque ahí ya nosotros vamos a tener la manifestación de estar a imagen y semejanza con nuestro Padre, limpio de todo pecado, porque vamos a ser una nación santa, blanqueada, para entregarla al Padre sin mancha. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros mismos? No, el Señor quiere que vivamos aquí dando testimonio de quiénes somos en Cristo y que sigamos creciendo y que sigamos la santidad y que seamos transformados día tras día como esos guerreros que están llevando el Evangelio y que están enseñando la palabra y manifestando a Cristo Jesús en nuestras vidas, y que sea ese el testimonio de un Cristo vivo en ti y en mí. Y entonces ya cuando lo que sea necesario para terminar, Él dijo: te pasaré como por fuego para blanquearte y entregarte a mí mismo para que esté conmigo para toda la eternidad. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor para el creyente no es de condenación, sino de perfecta santidad para presentarnos ante el Padre de una vez y para toda la eternidad.
Es la promesa de Dios en la que hemos creído y sabemos que Él va a hacer, Él lo va a hacer así. Dice que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nada puede deshacer, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir. Ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nada puede deshacer esa relación con el Padre. Posesión de Dios. ¿Estás consciente de cuán valioso es usted, siervo, sierva, para el Padre Celestial? Vale tanto para Dios, para Él, que compró su salvación a un gran precio. La vida de su Hijo unigénito. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por el precio, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el llamado a la obediencia, este es el llamado a manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como creyentes, cuando ya sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso, misericordioso, que nos llenó de gracia, entonces debemos empezar a comportarnos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y Él nos señala siempre que debemos vivir en esa obediencia, que debemos manifestar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados, hemos sido convertidos a manifestar a Cristo en nuestras vidas, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Y entonces por esto que el creyente sin religiosidad debe vivir en verdadero amor, en verdadera manifestación, no de parecer cristiano, sino de ser un cristiano. ¿Cómo usted es un cristiano? Llenándose del amor, llenándose de la aceptación y llenándose del perdón. Para poder usted amar a alguien, tiene que amarlo, tiene que aceptarlo y tiene que perdonarle. Y entonces, ¿cómo hacemos eso y por qué lo hacemos? Porque Cristo lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Él nos amó, Él nos aceptó, no importaba cómo nosotros estuviéramos contaminados, Él nos limpió, Él nos lavó con su sangre, Él perdonó nuestras transgresiones y nos presenta ante su Padre y nos ha hecho hijos aceptos en el amado. O sea que nos aceptó sin decirnos purifícate, blanquéate, a esto, aquello y lo otro para tú ser cristiano. No, ya tú eres cristiano. Ahora que ya eres cristiano, pues sigue la santidad. Y es por esto que el Señor te llama a seguir la santidad, porque ya eres salvo, porque ya eres salvo, porque ya eres santo, porque ya eres. No para hacerlo, es porque ya lo eres. Entonces manifiesta la naturaleza santa de la cual tú eres parte. Tú eres parte de la naturaleza de nuestro Señor y es por esta razón que tú debes entonces manifestar esas virtudes de Cristo, esa virtud de Él, que Él fue capaz de amarnos, que Él fue capaz de aceptarnos, nosotros perdidos en nuestros pecados y delitos. Y Él fue capaz de perdonar todas nuestras iniquidades y de seguir perdonándolas. Todos los días recibimos la gracia de Dios. Todos los días recibimos lo que es la misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Tiene misericordia sobre misericordia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, alabar, significa glorificar, adorar a Dios. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo con tu cuerpo? Cuidando el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo con tu espíritu? Viviendo para el conocimiento y el crecimiento de esa nueva creación que se hizo en ti. Tú fuiste creado y ahora eres hijo de un Padre Santo. Espiritualmente fuiste hecho una nueva creación. Y esa nueva creación a través de la palabra necesita crecer. Cada día que tú conoces más de la palabra, tu fe crece y tu santidad se establece. ¿Por qué? Porque ya tú conoces tu naturaleza y es por esto que esas prácticas son las que nos hacen ser seguidores de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? Aquel que sigue la palabra, aquel que sigue el evangelio, aquel que sigue educándose cada día más en el conocimiento y el crecimiento de llegar a la carrera, a la altura del varón perfecto. Además, somos un pueblo que pertenece al Altísimo. Cuando digo que pertenece al Altísimo, esto explica el hecho mismo de que si tú tienes un Señor, ya tú no te perteneces a ti mismo, ya tú no estás libre de hacer lo que quieres. Tú estás cometido a cumplir con las indicaciones y las exhortaciones que ese Padre Altísimo te da en su palabra, que siga la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Oye, un padre le dice a un hijo, ve acá,
Yo soy médico, quiero que tú seas médico porque yo soy médico. O sea, el padre tiene la expectation, la esperanza de que sus hijos cada día se parezcan más a él en cómo actúan, en cómo son. Entonces, por eso que el Padre Altísimo te dice que tú perteneces a él. Si tú perteneces a un Señor, pues ya tú no estás de tu cuenta, tú estás dentro de las reglas, dentro de las leyes y dentro de los cánones que esa persona que es tu Padre te establece para que viva. Y es aquí donde se dice, no, que usted tiene que libre albedrío. Eso es disparate, eso le dijo el diablo a Eva para que pecara y se desprendiera de la gracia de Dios. No le crea a nadie que le diga que usted tiene un libre albedrío. Yo hablo mucho de esto, ¿sabe por qué? Porque es el daño más grande que se le ha hecho a la humanidad cuando se le dijo a Eva que ella no tenía que obedecer lo que le dijeron que ella podía tener. Sí, claro, usted lo puede hacer, pero cuando usted está haciendo lo que el diablo dice, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Pues mire, revísese, entonces sepa que eso, nadie que le predique eso no existe en la Biblia. Por eso yo hablo en contra de eso de manera tajante. Eso no existe en la palabra de que libre albedrío. En la palabra nada más se habla de obediencia, se habla de leyes, se habla de cumplimiento, se habla de carácter, se habla de testimonio, se habla de qué te hace a ti cada día un hijo de Dios más cerca de él. Que manifieste que no te manda a manifestar la gloria del enemigo, te manda a manifestar las virtudes de aquel que te sacó de la tiniebla y te trajo a su luz admirable. Entonces, haciendo lo que tú quieres, va a desobedecer y va a vivir en desobediencia, y eso te aparta de Dios en el sentido de las bendiciones. Porque tú no puedes ser, tú no tienes que ser engañado por Satanás. Esa culebra le dijo, esa serpiente le dijo a Eva que hiciera, y mire, entramos todos en ese pecado de muerte. Y nos separó de Dios. Y estábamos separados de Dios, que Él mismo se hizo hombre, se hizo carne para reconciliarnos con Él y darnos una oportunidad de ahora nosotros no estar bajo la maldición de esa esclavitud del pecado. Ahora ya nosotros somos, el problema del pecado nos lo resolvió Jesucristo. Y es por esto que le hablo de esto de a veces en la clase la interrumpo para que entendamos que en verdad nosotros tenemos un Señor. Somos un pueblo que pertenece. Pertenecer significa que estamos bajo una tutela, que estamos bajo un mandato, que estamos bajo una obediencia. Y esa obediencia es al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta de Pedro no eran hebreos en tiempos antiguos. Dios tenía que decir a los gentiles, no erais pueblo, porque no pertenecían a los que había elegido para ser sus representantes en el mundo en aquel tiempo. Pero ahora ya en la gracia, en la dispensación de la gracia, pero ahora en Cristo, llama a todos los creyentes. ¿Y quién es creyente? Aquello al que el Señor escoge para darle fe, para que crean en el mundo. Pero ahora llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no, porque usted puede ser judío y en el momento en que usted entiende que Cristo es nuestro Salvador y empieza como Pablo, como Lucas, como Pedro, como Juan, a creer en Cristo, ya usted ahí mismo se aparta del linaje de ser judío y empieza a ser cristiano. Y empieza a ser de la iglesia, y empieza esa diferencia que hay. Porque cuando ya usted conoce de Cristo, porque el Señor lo puso en su corazón de que creyera en Cristo, entonces ya usted deja cualquier otro tipo de atadura que usted tenía y empieza a ser parte de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese divino tesoro que es la iglesia de Cristo Jesús. Sean judíos o no, ahora soy pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. Ese es el pago de nuestra redención, ese es el pago de nuestra justificación, ese es el pago de ese llamado que tenemos en Cristo Jesús y de la glorificación en él. Cristo nos trajo para ser glorificado en Cristo Jesús ante el Padre. Es la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, los gentiles, los creyentes, pero que ahora sois pueblo de Dios, amado de Dios. Nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. En nuestra cultura,
con cimiento cristiano, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso. Antes no pertenecías, pero ahora perteneces a Dios y está entre su pueblo, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciéis la virtud de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Como creyentes, tenemos un nuevo principio de vida, linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, real sacerdocio, y un nuevo gobierno, nación santa, y a un nuevo dueño, pueblo adquirido por Dios, que afectará la manera en la que viven los creyentes. Es maravilloso saber que nos considera como su pueblo especial. Nada en cuanto a usted toma por sorpresa a nuestro Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él le hizo para que sea su representante en el mundo y por eso le conoce totalmente. Ya, Dios es omnisciente, lo conoce todo, tu principio y tu fin. Él te predestinó, Él sabía que tú ibas a estar recibiendo esta clase en el día de hoy. Él es omnisciente, Él es dueño del conocimiento del bien y del mal. El Señor conoce tu vida, el Señor conoce cada momento de tus entradas y de tu salida. El Señor está a cargo de ti en su omnisciencia. Esa es la deidad de Dios, ese es el poder de Dios. Él es omnipotente, Él fue capaz de nacer como niño de la Virgen María para manifestar la gloria de su nombre y poder Él mismo pagarse a sí mismo la sentencia de muerte que teníamos de que el pago del pecado era la muerte. Y Él mismo pasó por la muerte, por ti y por mí, para sustituirnos en ese sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos reconciliados para con Él y hoy podamos decir que somos un pueblo santo, que somos esa nación santa, ese divino tesoro, ese linaje escogido. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y su obra, la omnipotencia de Dios no lo limite al poder de un hombre. Él es capaz de hacer eso y sigue haciéndolo. Su omnipotencia es capaz de todo. Y su omnipresencia, ay Dios mío, eso es lo más lindo. Porque a través de la omnipresencia de Dios, Él puede estar en ti como templo de Él y puede estar en mí como templo de Él y puede estar en todo. Él está en todo, Él es omnipresente. Por esta razón, la capacidad de Dios no se puede mirar como la de un hombre o como la de nosotros, limitada a nuestras limitaciones humanas. Dios no tiene límite, Dios puede estar en todas partes y en cada uno de nosotros al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él le hizo para que sea su representante en el mundo y por eso le conoce totalmente. Ahora tú eres embajadora del poder de Dios, de Cristo. Tú lo representas. En nombre de su sangre, en nombre de Cristo, tú puedes declarar sanidad y esta se establece en la vida de las personas. Declara sanidad en tu familia, declara sanidad en tu comunidad, declara sanidad donde quiera que tú estás, porque tú eres ese mensajero, tú eres ese embajador que representa a Cristo. Toma la autoridad que el Señor te da en su palabra para que sea lo que Él dice de ti que te eres. Entonces, sabiendo esto, pues no te menosprecies. Tú eres real sacerdocio. Tú eres rey y sacerdote en este nuevo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Declara la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tú verás que esos milagros se manifiestan en la vida tuya y en la vida de aquellos a los cuales tú alcanzas. Toma esta autoridad que te la da el Padre, te la da a través de su palabra. Los creyentes de Asia Menor vivían en medio de gente que los odiaba. Pedro le escribe para animarlos y retarlos. Lo primero que debían recordar era que Cristo también había sido rechazado por los hombres, pero que Dios lo escogió y exaltó. De la misma manera en que nosotros se nos hace acreedores de privilegios muy grandes porque hemos sido elegidos para ser su pueblo y sus sacerdotes. El apóstol le deja unos encargos. Primero, que han de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Qué es un sacrificio espiritual?
una vida para Él. Usted se somete a vivir una vida para Cristo. Y esto le da a usted la oportunidad de poder alabarlo, de poder adorarlo, de poder vivir en obediencia. Entonces ahí usted está haciendo esos sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque usted ha reconocido que usted es una creación espiritual, y que esta manifestación espiritual que no peca debe empezar a manifestar la santidad que por naturaleza usted tiene. Segundo, tienen que exhibir públicamente que el Señor es santo, poderoso y misericordioso. ¿Cómo se exhibe públicamente? A través del Evangelio, a través del bautismo, a través de la práctica, a través de congregarse, a través de que lo vean a usted como una comunidad de fe que ha creído en el Señor de su salvación, y al cual usted manifiesta que Él es santo, que Él es todopoderoso, y que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. El Señor es todo esto, pero ¿cómo lo van a saber si usted no lo anuncia? Esas son las virtudes que el Señor quiere que usted le anuncie a los demás. En el Evangelio nos enseña la palabra que debemos manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. ¿Cómo? Manifestando que Él es santo, que Él es todopoderoso y que Él tiene misericordia, y que quiere alcanzar a cada una de las ovejas que están por ahí sin conocer que ya Cristo murió en la cruz por ello, que sin saber que ya Cristo los salvó, sin conocer que deben vivir ahora manifestando esas virtudes, de manera que ese sacrificio espiritual lo empiecen a dar cada día, como lo está haciendo usted ahora, que ya conoce, y como lo estoy haciendo yo en este momento. O sea, nosotros como conocemos que debemos vivir para Él, debemos manifestar la gloria del que nos sacó de las tinieblas, debemos manifestar sus virtudes, debemos manifestar su sacrificio, de manera que sepamos que por nosotros se pagó un precio bien alto. Y ese precio fue la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, con la cual fuimos lavados de todo pecado, y por eso hemos sido hechos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro, ese real sacerdocio. Es por esto que debemos de ser manifestadores del Evangelio de Cristo. Esto se lograría por medio de su conducta y testimonio. Es como usted logra dar públicamente a conocer y exhibir que usted es un cristiano, que usted es un creyente, que usted tiene un Dios, que usted tiene fe y que usted tiene esperanza. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Es por esto que Dios quiere que usted y yo nos empoderemos de la verdad de Él, que es el Evangelio de Cristo, y que empecemos a manifestarlo en todo pueblo, en todo lugar, en toda lengua y en toda nación. ¿Cómo? A través del medio que usted tenga delante. Si usted nada más tiene acceso a una comunidad pequeña, esa comunidad pequeña, el Señor quiere que sea bendecida a través de usted, como vaso del Evangelio, como vaso de la verdad de su nombre. Él es bueno, Él es misericordioso. Nada más dígale que Cristo vive y que Él quiere estar en la vida de ellos para bendición, para manifestar esa salvación que se ha de manifestar aquí en este mundo de la forma, a través de vivir una vida en Cristo. El Señor habla de esa salvación cuando le dice a los pastores que cuiden a las ovejas, que cuiden la salvación de ellos. Pero no es porque la salvación se pierda, que dice que cuiden de que sean bendecidos con las bendiciones que tienen todos aquellos que lo han reconocido como su Señor. Eso es vivir salvo, eso es vivir en la gracia, eso es vivir en la abundancia, eso es vivir en una vida de bendiciones que se vive a través de tener un Dios que tú glorificas, y que cada día Él te da satisfacciones tan grandes que no pueden ser entendidas. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que se escapa a todo entendimiento. Entonces usted empieza a vivir una vida fuera de todo entendimiento, que como aquel hermano o la hermana está tan bien o le va bien y siempre está feliz, porque tiene a Cristo en su corazón, porque cada día está creciendo más en la palabra, porque el Evangelio transforma para bien a todo aquello que Él alcanza. Cuando usted es alcanzado por el Evangelio y empieza a manifestar la gloria de Dios a través de su vida, usted es una persona bendecida. Usted es una persona que es capaz de lograrlo todo. La salud, la abundancia, la paz y el amor. El amor de Dios que quiere alcanzarlo a usted en este día a través de su palabra. El amor de Dios es el mejor regalo que usted puede darle a alguien. El que conozcan de Cristo, el que conozcan la verdad de Dios,
el que usted sea ese pueblo de Dios que manifiesta la gloria de su nombre. La gloria de Dios se manifiesta a través de enseñar la palabra, de dar la palabra. Fuimos comisionados. Cuando digo comisionado es porque usted fue misión, se le dio esa misión, pero no lo manda solo. Él se mudó en usted y vive en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. A donde usted dice Cristo vive, ahí está el Espíritu Santo para respaldarle cualquier respuesta que usted necesite, para darla y servirla. La autoridad que usted tiene de la palabra es del Espíritu Santo que vive en usted. Con toda seguridad declare la palabra en el nombre de Cristo, en el nombre de su sangre sacrosanta, y usted verá que va a manifestar esas glorias de Dios a través de las bendiciones que el Señor puede hacer, y a través de usted puede alcanzar a esa persona que necesitan ser alcanzadas. Llevemos siempre la práctica de predicar y de llevar la palabra, de crecer en ella, porque lo importante es que no nos salgamos de la palabra, porque el hombre puede ser muy inteligente y tener mucha forma de manipular lo que predican, buscando llevar su propia agenda, pero usted, como tiene el Espíritu Santo en usted, le va a dar el discernimiento y la claridad de cuándo la que usted recibe, lo recibe de parte de Dios, o lo recibe de alguien que lo que quiere es lucírsela. A veces no me doy ni cuenta de que en todos nuestros videos usted ve que damos clase, que tenemos la clase, y yo nunca promuevo a mi persona, como decirle mi nombre y que y ponerme título y hacer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mi intención no es que usted me conozca a mí, es que usted conozca a Cristo, que usted conozca la palabra. Porque la palabra de Dios es la que le va a dar libertad, la que le va a traer al reposo de saber que ahora usted pertenece a esa nación santa, que usted pertenece a ese divino tesoro y que ahora usted es parte de esa gloria de Dios que es en Cristo Jesús. Es por esto lo más importante. Así que su siervo, Huáscar Cisa Luciano, vamos a decir el nombre hoy, que le sirve la palabra con amor, nos despedimos hasta el próximo sábado, donde estaremos llevando la palabra de Dios. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Amén.